presidente de Corea del Sur lo ha manifestado y con la excusa de supuestas agresiones por parte de su vecina Corea del Norte, decretado de esta manera el cierre del Parlamento. Sin embargo, se vio obligado a dar marcha atrás luego que el Congreso votara en contra la medida. Mientras afuera la Asamblea Nacional se congregaba, una marcha multitudinaria y las fuerzas de seguridad intentaban tomar el lugar por la fuerza, los parlamentarios opositores lograron reunirse y aprobaron con este número de votos que decíamos, ¿no? 190 a favor, la revocación de la ley marcial según la Constitución de Sur Corea. Esto obliga al presidente a retirar la medida. La decisión de implantar la ley tiene un trasfondo local. El oficialismo se encuentra presionado por la oposición mayoritaria en el Congreso, al que el mandatario calificó como refugio para criminales que intenta derrocar el orden democrático liberal. La sorpresiva declaración de la ley marcial para frenar a la oposición fue anunciada durante un imprevisto discurso oficial en el que no se especificó ninguna amenaza puntual del gobierno norcoreano. Solo se anunció la activación de la ley que abre las puertas a la intervención militar irrestricta que por primera vez se declaró desde la década de 1980. Muy bien, el metadato del día con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Hola, Guille. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy buenas tardes. El saludo para todos. Se suponía que Corea del Sur era de las democracias más estabilizadas de Oriente, ¿no? De los gigantes asiáticos, porque se sabe que China tiene un régimen especial que... Vos lo dijiste bien, se suponía, ¿no? Claro, efectivamente. Se suponía porque evidentemente estas son señales. El problema de la falta de democracia en Corea del Norte, no en Corea del Sur, donde hay un dictador que viene por herencia, una especie de reidad que se hereda de sangre y que tiene prácticas que son muy cuestionadas por Occidente. Y esta persona que acaba de tomar la decisión de imponer la ley marcial, eliminar el Parlamento, era una especie de la referencia de lo que Occidente quería para las democracias de todo el sistema asiático, ¿no? Yoon Suk Yeol. Exactamente, sí. No me llevo bien con los nombres, así que ya se sabe que la ex canciller dijo que todos los chinos son iguales, los coreanos y los japoneses. Bueno, lo cierto es que causa sorpresa y causa un cimbronazo también. Veremos cómo reaccionan las acciones. En un rato ya vamos a tener la apertura de mercados, pero en el impacto inicial había un retroceso del 10% de las acciones de los bonos, de las herramientas financieras que tiene Corea del Sur. Sorprendió y mucho este problema y lo está revirtiendo la propia población que salió a las calles. Sí, un síntoma maduro, que tiene el ejemplo de Corea del Norte muy cerquita y no quiere saber nada con perder derechos de democracia. Adquiridos. Y hay que mencionar también que Corea del Sur es uno de los países asiáticos que más ha crecido, tiene una evolución de desarrollo tecnológico, económico de los países de Asia de los que más ha crecido en el último tiempo. Pero lo hablo solo como para aterrizar del tema internacional y meternos en el tema local, que tiene a los jubilados en primer plano. Hoy empezó el largo desfile peregrinar de adultos mayores por las delegaciones del PAMI tratando de encontrar una solución. Voy a mostrarles en el comienzo de qué universo de personas estamos hablando, porque cuando se habla del colectivo jubilados pensionados, siempre lo decimos, jubilados y pensionados nacionales, no tienen en cuenta los jubilados provinciales que tienen cajas propias, regímenes propios según las provincias. Estamos hablando del universo de jubilados nacionales que están dispersos a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina. Bueno, les voy a mostrar el cuadro de cómo está dividida el rango etario. Los que están en rojo son los que se quedan sin un solo medicamento con descuento. Los que están en rojo. Que son, en la primera categoría de arriba hacia abajo, es la de jubilados que cobran entre más de 2 millones de pesos. ¿Sabe cuánto hay en toda la Argentina? 70.000 jubilados que cobran más de 2 millones de pesos.
Entre 1 millón y 2 millones de pesos cobran 500.000 jubilados en la Argentina. Entre 800.000 y 1 millón de pesos, 250.000. Entre 700 y 800.000 pesos, 220.000. El corte entre 800 a 100, es decir, las dos categorías superiores son los que están por encima de la línea de la pobreza. Claro, exactamente. Y ahí empieza... De ahí para abajo. Para abajo la línea de la pobreza. Bueno, según lo estableció la nueva normativa que rige desde el 1 de diciembre, todos los que están en línea roja están exceptuados, incluso estando debajo de la línea de la pobreza, de recibir cualquier beneficio. Entre 500 y 600.000 pesos cobran 860.000 jubilados y pensionados, y entre 390.000 a 500.000 pesos cobran 410.000. Aproximadamente ese lote es de unos 2.700.000 jubilados en toda la República Argentina. ¿Cuáles serían los exceptuados de las medidas adoptadas por el gobierno de Milei a partir del 1 de diciembre? Los que están en línea azul, que son los que cobran entre 340.000 y 390.000 pesos, que son 210.000 jubilados. El gran universo de jubilados de la mínima, que cobran entre 260.000 a 340.000, que son 3.010.000 jubilados. Y hay incluso gente que cobra por regímenes especiales menos de 0 hasta 260.000 pesos, está pagando moratorias, cobran menos, tuvieron menos aportes. Hay un universo pequeño de 170.000 habitantes, jubilados y pensionados. Ahí hay 3 millones, casi 500.000 jubilados, 2 millones y medio, 2.700.000 en la categoría de los que van a tener que pagar sí o sí. Y la categoría de abajo no es que reciben automáticamente el beneficio, tienen que justificar el por qué amerita que reciban medicamentos al 100% reconocidos. Y ahí empieza el trámite que empezó hoy y que abarrotó de gente. Que era sabido que iba a pasar, entran en crisis, nadie te da respuesta, todos se meten adentro. Todo desbordado, absolutamente. Todo desbordado. Y además, mucha gente tuvo que ir a hacerle el trámite a sus adultos mayores porque están postrados en casa. Eran, por lo menos en los lugares donde nosotros trabajamos periodísticamente, demora de 12, 3 horas. Guille, y también la situación social, la sensibilidad. Veíamos entrevistas de gente con lágrimas, llorando. Es una catástrofe social. Es una locura. Es una catástrofe social porque además, como ya dijimos, ya con los recortes anteriores le habían sacado en promedio 60.000 pesos del bolsillo a los jubilados. Y ahora el impacto es aún mayor. Sí. Hoy contaban farmacéuticos que algunos tuvieron que, sacar 50.000 pesos, dice, los traje porque es el ahorro que tenían. 50.000 pesos de ahorro por si me pasaba algo. Bueno, necesito, porque hay medicamentos que no se pueden discontinuar. Hay algunos que a lo mejor una semana que no los tomen puede que no impacte, van al médico y le dicen, ¿y cómo lo puedo solucionar? Todo tiene un trámite, ¿no? Pero hay algunos medicamentos que los tienen que tomar sí o sí, sobre todo los reguladores de diabetes, ¿no? Los controladores de presión alta. Eso no los podés discontinuar, sobre todo cuando tenés la edad que tiene la mayoría de los afectados. Hoy, en un acto que pareció de provocación informativa, el Ministerio de Salud de la Nación, que no aparece para nada, ni para los esquemas vacunatorios, ni para los esquemas de prevención de salud, salió a decir que este año el índice de precio de los medicamentos e insumos en salud estuvieron por debajo del IPC, del índice de precio del consumidor, en 9 de los 10 meses que hasta hoy informó el INDEC. La variación en los precios de los medicamentos registró un 25% menos de aumento comparado con el resto de los precios. ¿Se acuerdan que yo comentaba la semana pasada que según lo había determinado el centro CEPA, la mayoría de los medicamentos aumentó 220%? ¿Quién miente? ¿Este columnista o miente el Ministerio de Salud? No. Ninguno de los dos mentimos. Lo que pasa es que el sesgo del Ministerio de Salud es distinto del que le presentamos nosotros. El que le presentamos nosotros era muy claro. Era los 10 medicamentos que más consumen jubilados y pensionados aumentaron un 220%. Mientras que el Ministerio de Salud hace una trampita, dice el índice de precio de los medicamentos e insumos en salud.
e insumos en salud. Vamos a ver el cuadro que viene y ahí está claramente las variaciones anuales correspondientes hasta octubre del 2024 de indicadores económicos clave. Esto es dato oficial del Ministerio de Salud. El índice de precio al consumidor creció un 107%. El índice de precio de salud creció un 108,4%. El índice de precio de consumo de productos medicinales, artefactos y equipos para la salud creció un 85%, mientras que la canasta total de medicamentos creció un 81,5%. Con este dato, el gobierno dice, no, los medicamentos aumentaron menos que el índice de inflación, porque usted tiene ahí que el IPC estuvo en 107 y la canasta total de alimentos estuvo en 81. Ahí hay una diferencia que es la que resalta el gobierno, unos 25 puntos menos. Pero lo que decimos nosotros es que lo que aumentó, lo que informamos, no porque lo inventamos nosotros, sino porque lo sistematizó como información el Centro CEPA, es que los 10 medicamentos más consumidos crecieron el 220%. Cuando vos metés el universo de todos los medicamentos, no todos los medicamentos aumentaron igual, pero sí los medicamentos que consumen los jubilados, porque hay medicamentos que lo consumen los jubilados, que lo consumen los niños, los que tienen enfermedades crónicas, hay medicamentos que son de consumo recetado y otros de consumo autorrecetado. Todos aumentaron un 81,5%, pero las farmacéuticas, que son las que sacan tajadas, saben que los jubilados los tienen que comprar sí o sí, entonces se los aumenta a niveles como estos, que son del 220%. Los 10 productos más consumidos son los que aumentaron 220% para jubilados y pensionados. Esos productos son los que dejaron de cubrirlos integralmente. Vamos a ver el próximo cuadro, cuáles son las variaciones anuales correspondientes al año 2023 de indicadores económicos claves. Comparan el 2024 con el 2023. El IPC el 2023 211%, el IPC, índice de producto de precio del consumidor de salud, 227%, el IPC de productos medicinales, artefactos y equipos de salud, 275%, y la canasta total de medicamentos aumentó el año pasado 318%, mientras que el índice de salario del año pasado había crecido un 152%. Compara, dice, bueno, aumentaron más el año pasado. Sí, claro, era un año inflacionario y aumentaron mucho más los productos. Bueno, ese era el problema. Ahora no lo redujeron al problema, porque si ustedes ven, la canasta total de medicamentos aumentó 318%, pero la canasta total de medicamentos este año aumentó 81,5%, pero los medicamentos que más consumen los jubilados aumentaron el 220%. El problema es con los jubilados, ese es el índice que hay que considerar, el índice de aumento de los medicamentos que consumen los jubilados. Por último, en las variaciones anuales correspondientes hasta septiembre de indicadores claves de la economía, según el Ministerio de Salud, que de estar desaparecido hoy salió a responder el IPC 101,6, el IPC Salud 101,3, IPC Productos Medicinales, Artefactos y Equipos para la Salud, que acá a los que le importa son las industrias sanatoriales, porque los jubilados y pensionados no se compran equipos para la salud. Totalmente, sí. Y la canasta total de medicamentos creció el 78,3% y asegura el Ministerio de Salud que el índice de salario este año creció un 119% por encima de todas las otras variables. Bueno, ¿alguien lo percibe? No se percibe. ¿Por qué no se percibe? Porque estamos con precios en dólares, medicamentos que tienen precios en dólares. Entonces, la variación del precio de los medicamentos está dolarizada y tenemos una inflación en dólares nunca antes registrada en la Argentina reciente, por lo menos en lo que va de este siglo. Hay un escenario de profundización de las carencias que ya tenían los jubilados y pensionados el año pasado. No es que venían de un paraíso, no era un paraíso, pero la venían peleando, con restricciones, con limitaciones. No tenían que pensar en los medicamentos, estaba resuelto. Hacía años que no hablábamos del PAMI. ¿Te consta? Sí, total. Ezequiel? Sí, Hacía total. años que no hablábamos. Sí.
Se habló un poco en la gestión de Mauricio Macri, pero hizo modificaciones, restricciones, pero a los que menos tienen siempre los cuidó. Bueno, este gobierno no, está arrasando con todo, por eso tiene a abuelos, gente de la tercera edad llorando, ¿no? Sí, es de una insensibilidad absoluta. El diputado nacional por Libertad Avanza, Sí. lo vamos a ver seguramente. Leí las declaraciones. Claro, que dice, no creo que se mueran si no toman los medicamentos. Es de una insensibilidad. Sí. O dijo que seguramente tienen un pariente que se los va a ayudar. Sí, ¿no? sí, total. Lo completó en esos términos. Aquí lo que preocupa, por supuesto que nos preocupa mucho el sufrimiento de los afectados, Sí. ¿no? A mí me preocupa tanto el sufrimiento de los afectados como la insensibilidad de los que se callan por el sufrimiento de los Son afectados. tan cómplices como... Exacto. Y hay un universo de gente, Sí. medios de comunicación, periodistas, políticos, dirigentes sociales, empresariales, Sí. ¿no? La iglesia, que se expide generalmente, todavía no ha dicho nada. Todos disfrutando del paraíso económico que estamos atravesando. No sé si no le tocó, pero estamos en un paraíso económico en el que hoy se conocieron datos de la inflación que vamos a tener en pocos días más, Sí, en el mes de noviembre. sí, La unos noticia es que se paró la desaceleración, que volvió a rebotar. Sí. Dicen que no va a traspasar el 3%, No lo sé. pero va a estar ahí en el límite, otra vez rondando en el disparados los 3%. precios, Y la Argentina, y con esto voy a cerrar, Ezequiel, ha vivido momentos en donde no teníamos inflación. Le quiero mostrar, usted era muy chico, debe haber tenido 5 años, más no. Década del 80, dice usted. No le voy a decir la fecha, A ver, pero lo le voy a saco, decir, dale. en febrero había sido la inflación del 0%. Sí. En marzo, le pido a Silvia que me lo muestre, del 0,5 negativa. En abril, del 0,1 negativa. En mayo, 0,4 negativa. En junio, 0,2. En julio, creció y fue el 0,4 la inflación. Menos 2 en agosto, 0,2. Menos 1, 0,1 en septiembre. 1 positivo, 0,1 positivo en octubre. Cayó medio punto la inflación en noviembre. En diciembre, del menos 0,1. En enero, 0,1 positiva. En febrero, 0,2 negativa. Creció marzo y abril, 0,2 y 0,7. Este mes empezó a encenderse una alarma, porque en abril fue del 0,7, casi 1%. Ahora estamos por festejar el 3%. Después cayó al 0,1 de crecimiento y bajó el 0,7 en junio. 0,3, todo negativo. 0,4 en agosto, 0,1 negativo en septiembre, 0,4 negativo en octubre, 0,3 negativo en noviembre, 0,1 en diciembre. Es decir, que entre junio y diciembre tuvimos siempre deflación, descenso del nivel de precios. Ahora vamos a estar en el 3. Entre junio y diciembre tuvimos deflación. ¿Sabe cuándo ocurrió eso? Entre junio del 2001 y diciembre del 2001. Me asusta, dice. Cuando estalló el país. 16 meses seguidos de deflación, o tenemos 1, 2, 3, 4 meses de inflación. De esos 16, 12 de deflación, es decir, inflación negativa, y 4 de inflación. Bueno, eso que era una paz inflacionaria, era la paz inflacionaria de los cementerios. Después de esos 16 meses y de junio a diciembre de deflación, inflación negativa, el país estalló en una crisis social sin dimensiones, aún no concluida, porque aquello que ocurrió en el 2001 y el 2002 todavía está como una herida social permanente en la Argentina. Ojo con festejar procesos no inflacionarios, porque fin de la convertibilidad, tuvimos 16 meses con nada o descenso de la inflación,
Y los últimos 6 meses, antes del estallido social, 7 meses, fueron todos con inflación negativa. Datos, no opinión. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Hasta mañana.